Buen día, buena tarde, buena noche. Soy Alejandro Calvillo y esta es la columna de esta semana. Es una carta pública a la ministra Esquivel y al ministro Pérez Dayán y a la ministra Loretta Ortiz, los ministros Javier Lainez y Luis María Aguilar de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice así: les dirijo esta nota pública por dos motivos. La dificultad de poder acceder a una audiencia con ustedes, como fue el caso de nuestro amparo contra el etiquetado GDA 2018, el etiquetado anterior, y por la necesidad de que estos asuntos que voy a tratar ahora se traten justamente públicamente en base a la evidencia científica. Existe un tercer motivo: la incapacidad que tenemos quienes nos interesamos en la promoción de las políticas de salud pública, una imposibilidad de competir con el cabildeo de las grandes corporaciones, como el que nos tocó presenciar en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese año del 2018, por parte de los representantes de las asociaciones empresariales, los más grandes despachos de abogados del país y personeros de las propias corporaciones globales. Quiero hacer referencia a un hecho ilustrativo internacional de la magnitud de los intereses que se activan en estas empresas cuando se trata de la implementación de un etiquetado que permita a nosotros, a los consumidores, identificar que un producto puede no ser saludable por sus altos contenidos de ingredientes críticos. En 2010, en el Parlamento Europeo, como quedó registrado en testimonios de los propios parlamentarios, se vivió el mayor cabildeo registrado hasta ese momento. Las grandes corporaciones de productos ultraprocesados y bebidas, de acuerdo al Observatorio Europeo de Corporaciones, invirtieron 1.000 millones de euros para evitar que fuera aprobado un etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. En la columna escrita, a quien sin embargo pongo una referencia a este reporte. El objetivo de estas grandes corporaciones a nivel global fue dejar como única opción el llamado etiquetado GDA, Guía Diaria de Alimentación, que había sido desarrollado por encargo de la propia industria. Un etiquetado que se demostraría que no era útil para los consumidores. Ese etiquetado, el GDA, fue el que se estableció en México como obligatorio en 2014. Se estableció primero sin haberse realizado ningún grupo de trabajo y también en contra de la opinión que la propia Organización Mundial de la Salud le expresó directamente a COFEPRIS y a la Secretaría de Salud en documentos y teleconferencias referidas en documentos internos hechos públicos posteriormente. Pongo la liga también en el artículo escrito a un reportaje que apareció en la revista Proceso, donde vienen las ligas a estos documentos oficiales y confidenciales de la Organización Mundial de la Salud, diciéndole a la autoridad de salud de nuestro país y COFEPRIS que no fueran adelante con ese etiquetado porque iba en contra de los principios de la política para combatir la obesidad. ¿Tienen ustedes, señoras ministras, señores ministros, en sus manos 3 amparos de grandes corporaciones contra el actual etiquetado de advertencia? 2 de ellos de empresas de Coca-Cola o relacionadas con Coca-Cola, corporación que ha sido denunciada a escala global y nacional de ser el principal actor en las estrategias para bloquear las políticas regulatorias dirigidas a reducir el consumo de bebidas y alimentos no saludables. Nos referimos a las políticas regulatorias recomendadas por organismos internacionales, desde la Organización Mundial de la Salud hasta la Federación Mundial contra la Obesidad, la Federación Mundial de Diabetes, el Fondo Internacional de Investigación en Cáncer, entre muchos otros. Existe una amplia, muy amplia literatura que documenta cómo esta empresa de bebidas ha bloqueado estas políticas,
Un ejemplo es el financiamiento a periodistas y académicos. Pongo la referencia a uno de estos reportes en la columna escrita. Y también un ejemplo, el caso mexicano, donde la influencia de esta corporación ha sido muy fuerte para capturar la política. Esto ha quedado documentado en la estrategia mencionada en el reportaje de las fichas de Coca-Cola. Específicamente en la sección de este reportaje, de esta investigación periodística, que se refiere al etiquetado GDA y cómo fue establecido en nuestro país en 2014. Recomiendo mucho ir a la liga que pongo en el artículo escrito. Comunicados oficiales de COFEPRIS, en respuestas a solicitudes de información que realizamos, establecieron que nunca se constituyó grupo de trabajo para elaborar ese etiquetado y que por lo tanto no existían minutas de reuniones. A partir de un proceso legal abierto en Estados Unidos, en base al llamado Foreign Legal Assistance, a través del cual se puede solicitar a una empresa de ese país documentación para un caso que involucra a esa empresa en otra nación, siempre que el juez evalúe que se justifica esa solicitud. Fue así que obtuvimos información relevante. El juez estadounidense consideró nuestra solicitud justificada y fue así que obtuvimos un listado de correos entre Coca-Cola y COFEPRIS que muestran un intenso intercambio de comunicaciones en relación al etiquetado, en dos momentos diferentes, durante la elaboración del etiquetado GDA y posteriormente al avanzar nuestro amparo contra ese etiquetado. La evidencia documental muestra claramente que COFEPRIS no creó un grupo de trabajo, pero que sí tenía una relación y consultas directamente con Coca-Cola para el diseño primero de ese etiquetado y después para enfrentar el amparo que habíamos interpuesto. Uno de los funcionarios más involucrados en esos correos con Coca-Cola fue el licenciado Patricio Caso, asesor jurídico de COFEPRIS. La dependencia lo señaló como uno de los 3 encargados del diseño del etiquetado. Actualmente, el licenciado Caso es Senior Director of Government Affairs de Coca-Cola. Ministra Yasmín Esquivel y ministro Alberto Pérez Dayán. El etiquetado contra el que se amparan las corporaciones, a diferencia del anterior, fue resultado de un grupo de trabajo que sesionó durante horas, días y días, como lo establece la ley, donde la industria tuvo una muy amplia representación, un proceso del cual existen las minutas firmadas por los participantes de cada reunión, donde las decisiones se tomaron en base a la evidencia científica presentada, un proceso que contiene toda esa evidencia que respaldó cada una de las decisiones. A diferencia del etiquetado anterior, en el cual no hubo grupo de trabajo, en el diseño del actual etiquetado, el que están combatiendo estas empresas, participaron la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Instituto Nacional de Salud Pública, la UNAM, el POLI, la Secretaría de Salud, Profeco, COFEPRIS, bajo la nueva administración COFEPRIS, claramente, y diversas organizaciones sociales, además de una amplia representación de los organismos empresariales. A diferencia del etiquetado GDA, el etiquetado actual de advertencia parte de las recomendaciones de consumo diario de nutrientes críticos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El GDA, el etiquetado anterior, representaba un riesgo a la salud. Veamos, establecía un consumo diario de azúcar de 360 calorías, cuando la recomendación de la OMS es que no deben excederse 200 calorías, pensando en una dieta de 2.000 calorías para un adulto. Es casi el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS ha ido más lejos. Presenta como recomendación ideal que no se consuman más de 100 calorías provenientes de azúcares añadidos. Si siguiéramos los límites establecidos por el etiquetado GDA que se estableció en 2014, y estuvo presente por 6 años en nuestro país, habría que evaluar el daño. Estaríamos aumentando varios kilos de peso al año.
Tan solo un ejemplo. En 2018 una Coca-Cola de 600 mililitros, la más consumida, contenía 240 calorías. Es decir, rebasaba la recomendación del máximo total de azúcar recomendado por la OMS de 200 calorías para un adulto en todo un día. Con el GDA, el etiquetado de esa botella informaba a los mexicanos que de azúcar solamente contenía el 60% del consumo diario. Es decir, usted se podía tomar esa botella y a lo mejor pues una más chiquita para alcanzar el 100%. Cuando, si se aplicaba la recomendación de la OMS, tendría que decir que se rebasaba el límite máximo para un adulto en todo un día. No es de extrañar que la primera empresa que introdujo el GDA en México de manera voluntaria en 2010-2011 fue Coca-Cola, y después se volvería, en contubernio con Cofepris, un etiquetado obligatorio. No es de extrañar que esta empresa esté al frente de los amparos contra el etiquetado de advertencia que tenemos actualmente, que nos dice que tiene un exceso de azúcar. Ministras y ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que solicitamos es que su decisión se base en evidencia científica libre de conflicto de interés. Que a cada argumento de las corporaciones soliciten la versión opuesta y las valoren en su objetividad. Tienen ustedes al Instituto Nacional de Salud Pública, tienen ustedes a la Secretaría de Salud, tienen ustedes a Cofepris. Las corporaciones han regresado a argumentar que este etiquetado viola acuerdos internacionales, viola propiedad intelectual de las empresas, va contra el llamado Códex Alimentario y que este etiquetado no tiene resultados. Es muy importante que consideren un hecho, que este modelo etiquetado no fue inventado por este gobierno, ¿sí? Ya tiene varios años de existencia en la región, fue elegido por sus buenos resultados. Primero entró en operación en Chile, después en Perú, después en Uruguay y recientemente fue aprobado en Argentina siguiendo el modelo mexicano. En todos estos países donde el etiquetado octagonal de advertencia ha sido establecido, las corporaciones han presentado los mismos argumentos en contra y no han prosperado, ni en la Organización Mundial de Comercio, ni tampoco en el Códex Alimentario, ni a través de los procesos judiciales en cada uno de esos países. El impacto de este etiquetado en la reducción del consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de ingredientes críticos que se relacionan con las epidemias de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, azúcares, grasas y sodio, ya ha sido evaluado en Chile con excelentes resultados. En México podrá evaluarse una vez que dejemos atrás esta pandemia que llegó a modificar el contexto de nuestra vida en general y los hábitos alimentarios de la población. Por lo pronto, hay que decir algo, los resultados son excelentes. Ninguna otra política había provocado en nuestro país la reformulación de alimentos y bebidas ultraprocesados como lo ha hecho el etiquetado octagonal de advertencia, bajando el contenido de nutrimentos críticos. Esta evidencia está en las declaraciones públicas que han realizado las propias corporaciones, bajando 40, diciendo que han reformulado 40, 50, 60% de sus productos a partir de este etiquetado. No tenemos duda, ministras y ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que ya se encuentran asediados o pronto lo estarán por los despachos de abogados más grandes y poderosos de nuestro país, por los representantes de las asociaciones empresariales y por los propios personeros de las grandes corporaciones, los mismos que vimos en los pasillos de la Suprema Corte en el 2018. Los recursos de estas corporaciones son enormes y se han convertido en la principal causa de que nuestra población ocupe uno de los primeros lugares en sobrepeso, obesidad y diabetes y muerte por diabetes en el mundo. Somos los mayores consumidores en América Latina de estos productos y el consumo de estos productos se ha demostrado que se relaciona directamente con el aumento del índice de masa corporal, es decir, con el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Son suficientes estos poderes
estas corporaciones, estas campañas publicitarias, para generar en gran parte de la población y en ustedes la percepción de que este etiquetado y cualquier otra política que afecte sus intereses no tiene razón de ser, que es contraproducente, que las causas de los problemas de salud no tienen que ver con sus productos. La evidencia científica que podemos encontrar en las revistas más prestigiadas de salud en el mundo, como The Lancet, el British Medical Journal, el Journal of Public Health, entre muchos otros, señalan que el principal obstáculo para emprender las políticas para enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes, en las que México está en los primeros lugares, son las estrategias por parte de estas corporaciones. Y esta fiera oposición a las políticas regulatorias no solo son de las empresas y sus cabilderos y abogados, son también de los gobiernos en que se encuentran sus sedes, como se ha demostrado recientemente a través de comunicados que se han hecho públicos por parte de la empresa Nestlé, comunicados que dictaron al gobierno suizo su estrategia en contra del etiquetado mexicano. Está la referencia directa a estos reportes también en la columna escrita. Se trata de un asunto de información libre de conflicto de intereses, ya que las corporaciones recurren a producir una percepción contraria a la verdad, presentándola como realidad. Señoras ministras, señores ministros, les solicitamos basar su decisión en la evidencia y en la consulta más allá de la percepción que las corporaciones buscan crear. Ante la evidencia de que vivimos una profunda transición epidemiológica provocada por una mala alimentación y que ésta se haya convertido en la principal causa de enfermedad y muerte, en 2013, ante la Asamblea Mundial de la Salud, su entonces directora, la doctora Margaret Chan, declaró: "Los mosquitos", cito, "los mosquitos no tienen grupos, líderes y de cabildeo, pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles sí los tienen. Cuando las políticas de salud pública interfieren en los intereses económicos creados, nos enfrentamos con una gran oposición, una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada". Cierro la cita. Y esto es lo que estamos viviendo con estos amparos, esto es lo que vivimos anteriormente con un etiquetado que dañó la salud de la población en nuestro país. Está en sus manos, en base a la evidencia científica, tomar una decisión que proteja la salud de la población en esta epidemia de obesidad, diabetes que vivimos en México, una de las peores a escala global. Muchas gracias.